Bien, en primer lugar, agradeceros profundamente vuestra presencia a estas horas de la tarde. Pero yo no sé si tú, Juan, decías antes que está mejor aquí que fuera, ¿no? Sí, eso sí. Por tanto, aquí Bueno, siempre se está mejor en casa. aprenderemos un poco, pero es verdad y os lo agradecemos desde la organización y de la sección de patrimonio profundamente que estéis aquí, ¿no? Bueno, hemos organizado una mesa redonda sobre a puesta en valor del patrimonio cultural de los ríos, que es el tema fundamentalmente de las jornadas, ¿no? Y además con Galicia, hasta ahora prácticamente solamente en la presentación y en la última intervención ha hablado Son Carmona de Galicia, pero hemos tenido ejemplos muy interesantes que nos pueden servir de modelo para lo que podemos hacer en Galicia, ¿no? Yo creo que se han dicho cosas muy interesantes, no quiero hacer un resumen, pero sobre todo el salto de escala que han planteado tanto Rosa Teira como Mar Lozano por la mañana respecto a una primera aproximación que podía existir respecto al patrimonio cultural de los ríos, ¿no? Con una lectura desde el punto de vista paisajístico. Incluso ese plano que ponía Rosa por la mañana del río Tyne, en donde el río es un territorio incluidas las propias comunicaciones, también Mar has hecho referencia a eso. Es un territorio amplio que incluye todas unas vías de comunicación, todos unos ferrocarriles que terminan, digamos, en el río, como río navegable, pero en el fondo la protección de todo un patrimonio que tiene una escala territorial, ¿no? Esa escala territorial, introducimos este debate ya por la mañana en la primera mesa que tuvimos. No puede hacerse exclusivamente desde la gestión de cada uno de los bienes, sino que tiene que introducir lo que es la escala de planificación, ¿no? Por eso nos interesaba en la primera intervención de la tarde por parte de Juan Luis Rivas, ¿no? Cómo desde documentos de ordenación de territorio, como son las directrices de ordenación de territorio, independientemente de la viabilidad que haya tenido este tipo de documentos, pero al final yo sí creo que tanto la cartografía como los documentos de planificación quedan como parte de una memoria, digamos, colectiva, en donde de forma progresiva la administración los va interiorizando, ¿no? Por lo tanto, ese lenguaje del agua, creo que decías como el alma del territorio, el alma de la planificación del territorio, que no incluye solamente los ríos, sino que son los canales también, son los arroyos, los esquebas, que has hecho referencia a eso, ¿no? A mí me parece que es un tema importantísimo, ¿no? Por lo tanto, como esto se llama puesta en valor, cómo desde los instrumentos de planificación, preguntaba una de las intervenciones que había por la mañana, cuál era la cronología, digamos, para proteger este patrimonio. Y la planificación tiene una cierta voluntad de coordinación entre las distintas administraciones, al menos a través de los documentos. Por lo tanto, antes de la intervención en un determinado bien, yo creo que esa escala de la planificación, lo que hoy llamamos en términos urbanísticos, planes directores o directrices de ordenación del territorio, es importante, ¿no? Y luego, Joan nos ha relacionado con un mundo que contradice bastante la aproximación etnográfica que existe hacia estas construcciones, ¿no? Yo creo que has dicho que detrás de las ferrerías, detrás de las fábricas, habría empresarios, digamos, en esa etapa de la segunda mitad del 18, has recordado también el tema de Sargadelos, como el tema de Lierga en la Cavada. Por lo tanto, no eran construcciones populares. Hay libros en este sentido, uno lo tengo en mente, de Begoña Bas que relaciona esto con las construcciones populares. No eran construcciones populares, eran empresas unas sí y otras no. Unas sí y otras no. Efectivamente, los molinos harineros eran fundamentalmente construcciones populares y tenían menos gente, ¿no? Pero esta escala de cómo primero
desde en lo que es los aprovechamientos energéticos, los primeros aprovechamientos energéticos de esta primera fase que has dicho, las primeras conexiones eléctricas, la electricidad como elemento que revoluciona una tercera etapa, digamos, de la revolución de las fuentes de energía, y el salto de escala que se produce en Galicia a partir de los años 50, pero que en España ya tiene esos precedentes. De hecho, Volarque debe ser de la segunda década del siglo XX, con el aprovechamiento correspondiente del Tajo. Es un salto de escala que nos introduce temas que a veces tenemos una imagen negativa, los embalses. En Extremadura los embalses han transformado todo el paisaje de Extremadura, pero que en un momento determinado la energía hidroeléctrica tuvo su función. Cuando realmente no había otras fuentes de energía, ¿no? Luciano Jordi llamaba, que lo he citado varias veces, a la energía hidroeléctrica como la hulla blanca y como una especie de esperanza para Galicia, ¿no? Entonces, no sé de qué manera, con este juego de escalas hasta llegar a los encoros, a los grandes embalses, desde la planificación, desde los temas paisajísticos, podemos enriquecer el debate. Vosotros sois los protagonistas en este momento y si os ocurre preguntarnos algo, sobre todo preguntarles a ellos algo, pues fenomenal. Y si no, les doy la palabra a ellos, ¿no? Pero nos apetece que seáis primero vosotros, que habéis aguantado hasta ahora, los que tengáis las primeras intervenciones, ¿no? Adelante. No sé quién quiere preguntar, ¿no? Sí. Bueno, yo quería preguntar, soy Pilar Sánchez, soy arquitecta y quiero agradecer la jornada porque me ha parecido muy interesante, además desde todos los puntos de vista, bueno, se nos ha dado una visión bastante amplia, un poco de la importancia vital que tienen los ríos en nuestra cultura y en nuestras ciudades. Y echo de menos, y me gustaría preguntar, porque bueno, pues yo he empezado a investigar un poco el tema del abastecimiento de agua en las ciudades, la influencia que tienen en las estaciones de tratamiento. El profesor Narri lo conoce muchísimo mejor que yo. Antes ha pasado, bueno, pues en la arquitectura industrial así un poco de pasada, pero se habla de patrimonio industrial casi más vinculado a maquinaria y quizá podíamos pensar en patrimonio hidráulico también un poco, que no está tan separado el límite entre lo que es arquitectura en sí, con los edificios, con la infraestructura y las obras públicas y lo que es la maquinaria en este tipo de instalaciones, y se habla poco, pero son fundamentales luego para que las ciudades se puedan desarrollar. Han tenido una presencia muy importante en todas las ciudades a principios del siglo XX, que sin ellas no se hubieran desarrollado como se han desarrollado. Y parece que como ya abrimos el grifo y sale agua, el cordón umbilical se corta y no se habla de ellos, ¿no? Y los ríos, hablamos de proteger los ríos porque son el alma como pulmones también, pero no porque bebemos también de ese agua. Entonces, bueno, todavía queda la jornada de mañana, supongo que es un tema que todos los que estáis estudiando esto conocéis mejor, pero bueno, simplemente era comentarlo porque me parece interesante que también se haga. Vale. ¿Quieres contestar tú? No, bueno, yo cuando hablaba del tema de servicios, ¿no? El agua como un elemento de la producción y los servicios, cuando precisamente me refería a un libro de Carlos, bueno, porque era una forma de rápidamente y telegráficamente precisamente afirmar a importancia de ese tipo de instalacións, e non só das máquinas, sino tamén da parte de arquitectura, o mesmo que con todo o patrimonio industrial, ¿no? Que a parte, digamos, os bens mobles e outras son os inmobles, e tanto unha cousa como a outra pois son as dúas caras da mesma moeda, ¿no? E mesmo creo que non só os mobles e os inmobles, sino tamén as persoas que viviron eso e as súas tradicións e o que é un pouco o patrimonio inmaterial. O que sí que é certo, eu creo que a crítica máis forte é pola falta de consideración ao patrimonio inmaterial, o sea, que sempre nos fixamos nos edificios e nas máquinas, e sempre nos esquecemos de que hai cancións, de que hai tradicións, de que hai formas de vida, de que a xente marchou dun sitio para outro, que os movimentos migratorios teñen moitas veces que ver con isto, e aí sí que normalmente nos esquecemos. Eu sempre conto unha cousa sobre, bueno, porque eu traballei moito sobre a industria conserveira e estas cosas, conservas de pescado, ¿no? Bueno, como decíamos que había problemas de entendimiento, me paso al castellano. No, está bien.
No, sigue. Bueno, Luego y, te lo cuento yo, Amar. Bueno, pues por ejemplo en la conserva, ¿no? Que es una cosa que bueno que está bastante estudiada en Galicia, las conservas de pescado, incluso bueno más o menos se conocen, no hay un inventario oficial, pero sí se sabe lo que hay, lo que no hay, y tal, bueno, y hay una cierta actuación, ¿no? Por cierto, aprovecho también para recordar que puesto que el principal propietario de la ciudad de Vigo é un fondo que se chama Blackstone, ligado a BlackRock e outra xente, hai un peligro inminente na ría de Vigo de que todo o que cheira industrial sexa barrido da faz da terra, empezando por dúas cousas. Una, Alfageme, Conservas Miau, edificio de Manuel Gómez Román, 1928, e outro, o Cargadeiro de Rande, que é con unha tradición inmaterial terrible, aparte da material, e que van tirar de un momento a outro. Bueno, pero o que iba era estou follando moito. Era o da conserva. Que da conserva é unha das cosas, por exemplo, das tradicións máis bonitas e máis curiosas, sabes, os edificios, é que a primeira folga importante que hubo no mundo do mar en Galicia foron as traballadoras das fábricas de conservas, pero non polo salario, nin pola xornada de traballo, nin por cosas semellantes, sino porque lles prohibiron asubiar, silbar, mentras traballaban. E foi a primeira gran folga aí no século XX en Vigo, e era porque non deixaban, empeaban o peixe e silbaban. Entón, os empresarios pareceulles que eso era a quiebra do principio de autoridade, porque se generaba solidaridade, ¿no?, entre as... Y entonces, bueno, una folga, todo un lío, una cosa imponente. Y sin embargo, eso nunca, ¿no? Y me parece tan importante y tan patrimonio industrial como esa tradición. ¿Y qué silbaban? ¿Qué música silbaban estas mujeres? No sé si quieres ampliar algo más, si no, yo iba a comentar una cosa. Bueno, yo creo que el tema da tanto de sí que hemos hablado de algunos aspectos, pero no somos tampoco enciclopedias, ¿no? Quiero decir que yo sí que he hablado de la importancia de la fotografía, de la música, de la poesía, etcétera. He puesto una foto de Esther Ferrer sobre una roca, ¿no?, en esa relación con la tierra. Pero claro, hay muchísimos más aspectos que estudiar, desde también todo el tema del agua en las ciudades. Hay un libro muy bonito de Beatriz Blasco, no sé si lo conocéis, que se refiere al tema del agua en Madrid en la edad moderna y, claro, analiza pues desde las cloacas hasta las conducciones, las fuentes, todo eso. También está muy relacionado y no hemos llegado, pero es que es todo tema que tiene relación con el agua, pues podemos prolongarlo muchísimo, ¿no? Como lo que tú estabas diciendo, yo ya digo que en algún momento he citado que puede haber muchas manifestaciones dentro de la relación del agua con el hombre, con la naturaleza, etcétera, y cada uno puede analizarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero ya digo, no creo que nadie hayamos intentado agotar el tema en absoluto, o sea, que no sé si mañana se hablará de este tipo de cosas o puede haber otras jornadas con otros aspectos, ¿no? No, pero me da la impresión de que tu pregunta iba un poco a la dirección siguiente. Desde el punto de vista del abastecimiento de la antigüedad, valoramos, son bienes de interés cultural, lo que son las presas, por ejemplo, Proserpina, Cornalvo, todo lo que son los acueductos, ¿no? Desde el medievo también hemos valorado también determinados acueductos. A partir del 16 tenemos valoraciones de presas como Tibi o Almansa, ¿no? Llegamos al 19 y llegamos a, que está valorado, porque además forma parte de las fotografías de Lauren, de todo el abastecimiento, por ejemplo, del agua a Madrid, de todo el canal de Isabel II. Pero, sin embargo, las concesiones de abastecimientos de agua a partir de finales del XIX y principios del siglo XX no están suficientemente valoradas, ¿no? En la portada que ponía Joan Carmona es la portada de la estación de tratamiento de Cañás. No sé si a alguno os suena, es el primer abastecimiento de agua que hubo desde el Barcés por parte de la Sociedad de Agua de La Coruña para traer el agua desde el Barcés, que está aproximadamente en Carral, hasta la ciudad de La Coruña. Fue la primera concesión del agua
porque hasta entonces la ciudad de La Coruña se estaba alimentando fundamentalmente de manantiales subterráneos, en donde queda toda la parte correspondiente del acueducto, por ejemplo, de Santa Margarita. El salto de escala que supuso, que ya estamos en el siglo XXI, por lo tanto, valorar el patrimonio relacionado con los abastecimientos del siglo XX me parece importante. Esos abastecimientos del siglo XX suponían traídas de agua equivalente a los romanos, porque los traían de 20 y de 30 kilómetros, como en el caso del Barcés, con todas las conducciones, con todos los pozos. Pero hay un tema que no está suficientemente valorado, que es todo el tema del tratamiento del agua. Lo que nos encontramos en el caso de estación de tratamiento de agua, que es un edificio de hormigón, uno de los primeros edificios de hormigón, muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, aunque lo proyectó un ingeniero industrial y que tuvo distintas ampliaciones desde el punto de vista de los filtros, es que es un edificio que no está recogido por ninguna reivindicación desde el punto de vista del patrimonio. Yo se lo dije un día a Fernando Agrasar, que es el director de la Escuela de Arquitectura, y lo recogió en la parte correspondiente a la arquitectura desaparecida. Esto me lleva a otro planteamiento, que es cómo a veces reivindicamos desde el lenguaje de una determinada profesión determinados elementos que los convertimos en patrimonio y aquellos otros elementos que vienen, y perdonad que diga esto, desde los proyectos de otras profesiones no están suficientemente reivindicados desde el punto de vista patrimonial. Y en el tema de los depósitos de agua, por ejemplo, Santander fue uno de los primeros abastecimientos de agua, tenéis depósitos magníficos, en cantería de la segunda mitad del siglo XIX, estaciones de tratamiento de agua que empiezan, siguiendo el modelo francés, a finales del XIX. Por tanto, creo que hay un patrimonio relacionado con los abastecimientos de agua a partir de finales del XIX y principios del siglo XX, cuando se desarrollan las primeras técnicas de tratamiento de agua, que me parece muy interesante con los edificios que yo creo, me da la impresión que va por ahí. Otro tema, por ejemplo, es el tema del saneamiento. El tema del saneamiento de las ciudades, que venía de la época romana, pero lo que es la obra ingenieril, voy a llamarlo así, de los saneamientos en las ciudades del XIX, es decir, no se entiende la ciudad del XIX, el saneamiento de la ciudad estudió fundamentalmente el 16 y el 17, pero yo creo que la pregunta de ella iba en una etapa más moderna ya a partir de la segunda mitad del 19, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Yo ahora estoy obsesionado con la reivindicación del patrimonio de ingeniería del siglo XX y a mí me parece que todo el tema de los abastecimientos, incluidas las presas, es verdad que las presas produjeron grandes daños. La presa de Castrelos fue un horror, arrasó con toda la parte de la parte del Ribeiro, y además hubo oposición en los años 60, como en el caso de la presa de Belle, o se paralizó una presa como la presa de Sela. La presa de Sela, que era una de las concesiones de Fenosa, en la parte baja del Miño, felizmente se paralizó, porque hubiera hecho desaparecer todas las pesqueiras, digamos, del Miño. Por lo tanto, una sociedad ya más madura en este sentido, ¿no? Pero hay una mirada que yo creo que ha sugerido Joan Carmona, que es una mirada que todavía no tenemos interiorizada respecto a presas de los años 20 y 30. Estoy pensando en Alfoz, por ejemplo. Estoy pensando, os animo a ver Volarque. Volarque no solamente es el museo correspondiente, todo es una presa de gravedad con un tratamiento, la fachada está recrecida, es extraordinario, un parque alrededor de Volarque, en la cabecera del Tajo. Os animo a ver la presa de Coilla, en la cabecera del Nansa. Bueno, aunque es de los años 50, hay unas presas antes de la Guerra Civil, de esos aprovechamientos en donde se salta la escala, no son los años 50, ya en los años 20 y 30 ya se está saltando la escala de los anteriores aprovechamientos, de ese primer periodo que decías, ¿no? Sí, hay algunos, pero son más bien excepciones y es un salto de escala relativo. O sea, también Tambre en cierto sentido. Pero, sí. Pero bueno, en términos económicos es un salto relativo, ¿no? O sea, es pasar de 5.000 a 18, 20.000. Bueno, Volarque es importante y Alfoz, bueno, es intermedio. Sí.
Tenéis que acercar. Pero Volarque no... Sí, pero era como Tambre, Volarque era como Tambre. Pero bueno, preguntar vosotros y yo creo que os hemos hecho algunas sugerencias, ¿no? ¿Qué más se os ocurre? Es porque si no estamos discutiendo entre nosotros. ¿Ingenieros aquí o solo arquitectos? Yo creo que hay arquitectos, hay arqueólogos. Es que los ingenieros... Sí, Pablo. ¿Y? ¿Se puede hacer algo con los 20.000 molinos de agua que hay? No sé si queréis contestar. Yo creo que no se trata de hacer algo con los 20.000, sino que, como yo comentaba esta mañana, buscar algunos proyectos integrales que pueda a la vez estar recuperando unos molinos y otros elementos del mismo paisaje, y cuando encontremos eso, que lo hay, pues entonces ir a esa conservación. Es decir, yo desde luego lo que creo y he querido manifestar que ya no tiene sentido conservar un molino en un sitio, conservar una ermita en otro, sino que hay que intentar lograr que gracias a que en un mismo espacio se puedan interrelacionar distintas construcciones, paisajes, etcétera, y que las personas que vivan allí también participen de esa revalorización, pues llegaremos a una finalidad sostenible. Si no, desde luego, es muy distinto. Y el patrimonio, indudablemente, aunque sea triste decirlo, pues hay que seleccionar lo que conservamos. Claro que no todo se puede conservar, pienso yo. Sería un poco ingenuo pensar que vamos a conservar miles de molinos, ¿no? Bueno, quien dice miles de molinos está diciendo también otras construcciones. Yo creo que está bien que haya 20.000 molinos. A mí que haya 6 o 20 me da igual, pero 20.000 es que me sorprendió. Me parece que es un dato muy importante. Que existe, que se conserven los 20.000. No. Hay que ver cómo hay que conservarlos. A lo mejor simplemente con una imagen, yo qué sé. Bueno, claro, manera, es que de alguna manera, la catalogación desde luego no y el conocimiento desde luego. No sé, es complejo, pero me parece un tema interesante. Hay una cosa, y además enlazo un poco también con la anterior pregunta. Vamos a ver. Con buena intención, pero con mala ejecución, el patrimonio de Castilla y León introdujeron un concepto que los gestores del patrimonio, que llamaban sistemas territoriales, ¿no? La visión sistémica, que es la que te permite encajar una pieza en un contexto, ¿no? Y precisamente ese contexto es el territorio. Pero claro, cuando decimos territorio, ¿qué estamos diciendo, no? Porque cuando estamos en un contexto urbanístico, el territorio es el área urbana o es el municipio o estamos... Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con que necesitamos la planificación espacial, por ejemplo, ofrece algo extraordinario, ¿no? Que es una narrativa diferente que hace visible lo invisible, si es capaz de hacerlo, porque puede no hacerlo, ¿no? O sea, y en ese sentido, la planificación espacial necesita de la colaboración para construir una nueva narrativa, y esa narrativa tiene que estar evidenciada en la planificación espacial, sea del nivel que sea del rango que sea un simple inventario. Yo estoy participando ahora en una cosa muy curiosa, que es un inventario de enclaves culturales de Castilla y León, que es un poco, sabéis, ese libro de 100 paisajes, del inventario de paisajes de España, ¿no? Paisajes culturales. Pero no se quiere decir paisaje cultural, porque la palabra paisaje es confusa. En el fondo, para la administración pública es confusa cuando pues, el de medio ambiente cree que el paisaje es suyo, el de patrimonio cree que el paisaje es suyo, el de urbanismo cree que el de paisaje es suyo y el juez es el gran defensor del paisaje sin saberlo, ni idea. Cuando dice un juez habla de paisaje, no tiene ni idea de lo que dice, pero hablan mucho de paisaje los jueces en las sentencias, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que la narrativa, nosotros como tenemos la necesidad de construir una narrativa y esa narrativa necesita conocimiento. Y esto es lo que, o sea, esa visión sistémica primero es conocimiento. Por ejemplo, claro, no se puede decir todo, pero tú dices, por ejemplo, todos somos conscientes de que cuando abrimos el grifo sale el agua. Y el agua es la vida, si no hubiera agua no habría vida. Pero si tú piensas, trasciendes, fíjate, yo tangencialmente, Valladolid tiene agua de los canales,
que no se pensaron para traer agua a Valladolid. Un canal que es de riego, que es pequeño, 25%, un canal que coge aguas muy arriba, al principio de la provincia de Palencia, en Alar del Rey, y va trayendo, que es el canal de Castilla, que era un canal de transporte. Pero la estructura yo creo que sí se ha estudiado el abastecimiento, lo que pasa es que no se ha estudiado de una manera sistemática en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, Valladolid tiene cosas muy curiosas. Por ejemplo, la primera traída de aguas de Valladolid la hace el convento de San Benito, con las arcas reales, y se la encarga Juan de Herrera, el arquitecto. Y hace una traída de aguas al convento de San Benito porque el problema que tiene la ciudad, la red de saneamiento es más importante, históricamente es más antigua que la red de abastecimiento. La red de abastecimiento es prácticamente moderna. Y la red de saneamiento casi siempre ha sido enterrar ríos que estaban sucios, porque no había una verdadera red de abastecimiento. Valladolid tiene, el convento de San Benito en el siglo XVI tiene que traer agua porque el agua de Valladolid es sucia, no es sana. Y está en el centro de Valladolid. El convento de San Benito de Valladolid era muy importante. Hasta el de Montserrat dependía de Valladolid. Todo el norte de España, los conventos benedictinos de Galicia dependían de Valladolid también. Era un convento muy importante, muy poderoso, muy rico. Y la ciudad de Valladolid le dice, por favor, al abad, ¿no? En la traída de aguas no podrías dejar unas fuentes en algunas plazas. Y la primera agua potable que tiene Valladolid común ahora si vas a Valladolid, la plaza de Caño Argales, la plaza de la Fuente Dorada, hay unas plazas que son los caños libres que dejaba la ciudad la traída de aguas. Claro que hay, y eso está perfectamente historiado y narrado. ¿Cómo llega, por ejemplo, la búsqueda de agua limpia? Tú sabes el conflicto que hay entre ingenieros de montes y entre ingenieros de caminos en la construcción podríamos decir, en la construcción del sistema de abastecimiento de agua en Madrid, ¿no? Porque tradicionalmente el agua era agua de pozo y se confiaba, el pozo proveía de agua y la porquería se tiraba al río. El río es... ¿Me explico? Y esto ha pasado hasta... el sistema de depuración universal de nuestras ciudades es de los años 80. Todavía lo incumplimos. Hay una directiva europea que todavía incumplimos, ¿no? Galicia es de las regiones que más incumple, por cierto. Entonces, también es por su complejidad, ¿no? Entonces, pero tú me entiendes, o sea, y enlazando con lo de los molinos, el río es un hilo conductor. Entonces, lo que no podemos tratar es un trozo de río. Los ríos tenemos que tratarlos sistemáticamente, con su territorio, con su cuenca. Los americanos copiaron a los españoles con las autoridades de Cuenca. España, o sea, cuando España inventó de una manera curiosa el tema, porque, bueno, hay diversas del origen, pero es verdad que las cuencas hidrográficas administran un territorio, ¿no? Administran un territorio que es el agua de un territorio. Pero nosotros podemos aprender, el río es un hilo conductor y te permite, por ejemplo, unir los molinos, a lo mejor. Primero, dar cuenta de ellos, inventariarlos, ¿no? Yo creo que esto es lo primero y luego ya señalarlos, a veces inventariarlos y esconderlos. No vaya a ser que alguien quiera decir, no todo tiene que ser accesible. Pero hay algo que se puede hacer, que es, como en la narrativa que tú dices, hacer visible lo invisible. Y con conocimiento, evitando esos lugares comunes, las mentiras que tú decías, cómo determinadas cosas se narran de determinada manera por determinados intereses, ¿no? Yo creo que hay mucha tarea por hacer, pero es una tarea colectiva. No es una tarea de una profesión. Nosotros podemos dibujar, por ejemplo, los arquitectos, como por ejemplo es muy interesante la colaboración de los ingenieros con los arquitectos, es porque sabían que esas eran grandes obras del hombre y necesitaban, y artistas, ¿no? Vaquero y todos estos que van a los, ¿verdad?, artistas, ¿no? Sí, de todas maneras, el molino Buiño no lo puedes entender de una forma independiente. Necesita toda una infraestructura hidráulica, como es el azud, como es la presa, como es el canal correspondiente, dentro de los distintos tipos de las variedades de molinos que había en Galicia, ¿no? Por eso creo que está inventariado más de 27.000, o sea, que todavía 20.000 se quedan. Pero en ese inventario que hizo, que mañana os lo contarán, la Asunta de Galicia, llegaron, me parece, del orden de 800 y pico, seleccionando en este sentido para intentar ponerlos en valor, ¿no?
Pero a mí me parece que la escala, como antes decía Mar, no es la escala local, es la escala del río. La escala del río, del territorio del río, de la potenciación de itinerarios, de hacer visible, digamos, todo este patrimonio y, sobre todo, de sensibilizar a los concellos, de alguna manera, para que lo rehabiliten. Por eso me ha gustado mucho también la intervención de Rosa, por eso quería darle la palabra, de esa escala, para mirar los ríos desde la escala amplia, desde la escala del río Tain, pero que podría ser desde la escala del Tambre, de la escala del Miño, de la escala del Ulla, porque yo creo que es la escala con la que hay que mirar el patrimonio cultural relacionado con los ríos. Bueno, sí, es que en realidad yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Luis, con tu pregunta. Yo creo que hay todavía un montón de trabajo que hacer para entender y poner en contexto todo este patrimonio que hay. Y al fin y al cabo, el patrimonio es una construcción cultural y cada época, cada generación escoge cuáles son los elementos que entiende que son de valor. Y yo creo que, obviamente, por tanto, es algo vivo, que debería estar vivo, debería estar cambiando y adaptándose, porque es también el reflejo de lo que nosotros valoramos. Y en ese sentido, sí, es que en realidad todo acaba conectando con todo. Cuando empiezas a mirar el río como elemento de salida, de un tráfico, de una actividad, te lleva a las minas, o sea, todo está conectado. Y en realidad lo que tenemos que ver es cómo explicamos eso también de manera que la gente que vive, que disfruta, que usa esos espacios, los entienda mejor y también aprenda a apreciarlos y entenderlos. O sea, no es solo... Yo creo que forma parte de un todo y que nos queda todavía un montón de trabajo, pero a la sociedad como conjunto en ese sentido. No es solo un trabajo de las administraciones, sino hay que concienciarse del valor que esto representa para nosotros, o si no lo representa, porque entonces a lo mejor estamos haciendo un trabajo que no tiene ningún sentido. Bueno. Creo que había alguna otra pregunta, me parece que os estaba viendo alguno de vosotros. No creo que sea tan claro los muelles, que colocaron as pedras que o río vai descolocado, os muros dos muelles que van caendo, as curvas máis ou menos muros que están así a carón do río. Xa che digo está. Escoitade? Sí. No, pero te graban. Ah, para la grabación. Bueno, eso, que no hay que colocar 4 paredes que están caídas de pedra y que la red es un poco la cubierta y ya los caminos, los limpios y los brotes que Galicia es muy agradecida, pues... Yo estuve por el Cabrero este fin de semana y están más o menos los caminos limpios, están las cosas señalizadas, más o menos vas y ves las cosas, y más o menos sí que tampoco es donde el ayuntamiento mantenga un poco los caminos limpios, los canales y después una vez que reconstruyes el muillo tampoco es para tanto. Precisamente eso es lo que tienen que estar arreglados y inventariados desde hace mucho tiempo. No que se esté inventariado ahora. ¿Querías preguntar tú, Daniel? Por la mañana. Por la mañana preguntaba sobre la cronología de la ejecución de un proyecto de recuperación. Ahora ya le puedo sumar un poco más que es de la escala río, ¿vale? No de la escala de rehabilitación de un molino o de un paso, ¿no? Vale. Hablemos de una escala río. Vale, entonces yo me quedo con la narrativa requiere conocimiento, a mí me parece interesante. Yo también me quedo con lo de por la mañana de algo así como que sin la propiedad, sin los pasos no hay disfrute, no hay un acercamiento a lo que es la realidad, ¿no? Entonces, yo preguntaba por la mañana, ¿cuál es el cronograma ideal de ejecución de un proyecto de escala río, ¿no? Mi reflexión, y después de lo que ha salido aquí, que aparte me parece muy interesante. Y es que quizás nos tenemos que olvidar un poquito de la trascendencia de las actuaciones. Toda la administración estamos pensando más en turismo
en el disfrute de todo esto, cuando yo creo que la actuación primera del conocimiento y crear la narrativa puede ir en paralelo con todo el tema de la puesta en valor para la propia gente del entorno. Y una vez que tengamos eso hecho, cuando deberíamos de hacer lo que ahora se está haciendo, de poner señales, de hacer webs, de hacer estrategias de comunicación hacia el exterior y todo eso, ¿no? Entonces este era el debate de, repito la pregunta por la mañana, ¿cuál crees que puede ser el cronograma de ejecución de un proyecto escala Río? ¿Queréis contestar alguno? Bueno, pues contestamos todos, sí. Y empieza Juan Luis. Yo, bueno, mira, hay una cosa, los planes que he mostrado, las dos directrices, están aprobadas, son las únicas que, curiosamente, no es porque las haya hecho yo, pero se aprobaron. Se aprobaron porque el equipo con el que estoy es muy paciente. Tiene una buena relación con la administración, es comprensivo. O sea, yo cuando voy a una administración no me voy a pelear con ellos, ¿no? Porque si yo quiero sacar el trabajo adelante. Es mejor sacar adelante un trozo del trabajo siendo fiel al trabajo que adulterar el trabajo o no sacar nada. No sé si me explico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la escala Río es profilaxis. Es decir, ¿qué es lo que queremos evitar? Me explico, si conseguimos hacer eso, ya me parece lo que has dicho, tú me parece muy positivo, porque con poco se consigue mucho. O sea, pero cuando las cosas están más o menos con algún tipo de armazón. Entonces, nosotros necesitamos, no lo sé, porque estos planes, por ejemplo, son muy complicados, son la administración, los pueblos, ¿me entiendes? A lo mejor se pueden hacer cosas más culturales. Yo estoy trabajando ahora en medio rural y me he inventado una cosa que le llamo Plan Municipal de Paisaje, que no lo aprueba nadie, no lo informa nadie, no existe ninguna normativa. Entonces yo trabajo con un alcalde y le hago una especie de agenda a través del paisaje. Estoy haciéndolo en plan experimental con un proyecto de investigación. Usted tiene esto y esto es poner en valor su territorio y a partir de ahí ya vamos armando proyectos, ¿no? Pero no informa patrimonio, no informa medio ambiente, no informa a nadie. Es un proyecto del alcalde y de sus ciudadanos, lo dialoga con él. Son 3 paneles o 16 paneles. ¿Me explico? Lo que necesitamos es confiar en esa visión sistémica, simplemente, y desarrollarla como podamos, a veces como guerrilleros. Quiero decir, es un poco guerra de guerrillas. El contexto administrativo ahora es imposible. Aprobar un plan urbanístico, bueno, esto es una cosa, los aprueban siempre algún juez, después de que otro juez lo haya tumbado. No sé si me explico, los planes acaban todos en el juzgado. Entonces, es una pelea, alegaciones, esto. Además, estamos en un momento de incertidumbre porque se ha derrumbado un sistema y no se ha construido otro, no hay otro realmente, ¿no? O sea, el urbanismo se funda en una cosa muy clara, un economista me va a entender, se ha fundado en España en las plusvalías, en la generación de plusvalías. ¿Cómo vamos a ser capaces de hacer un urbanismo sin generar plusvalías? Nadie, algún catedrático de Derecho Administrativo lo ha dicho, Menéndez Rexach, alguien está intentando decir vamos a generar microplusvalías, vamos a trabajar de otra manera. Tú lo decías cuando trabajáis en el consorcio con una persona que tiene una tienda, ¿no? Y que hay que mantener a los tenderos. Esa es la idea, pero luego hay que mantener tienda a tienda. Y eso es lo difícil, ¿no? O sea, comercio a comercio, ¿no? O sea, por eso yo creo que la visión sistémica tiene que estar en el fondo de cualquier manera y luego tú haz lo que puedas. Porque esto es una guerra de guerrillas. No tenemos ya, en España yo creo, en el contexto de incertidumbre que estamos, la planificación regional prácticamente ha desaparecido, la escala regional. Nadie se atreve a hacer, como mucho, cosas así que nadie sabe, planes de paisaje que no significan nada, de costas que tampoco, de medio rural, ¿me entiendes? Cosas especializadas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, ¿cuál es el cronograma? El cronograma es la oportunidad, el que alguien crea en ello. Y entonces sales, disparas y hacerlo pronto, rápido. Porque, claro, tú dices un concejo, pero un concejo tiene un alcalde, tiene una sociedad, tiene una sensibilidad. O sea, hay lugares que tienen una sensibilidad que otros lugares no tienen. Esto se ve paseando por allí. Entonces yo creo que
que hay que cambiar, hay que hacer guerra de guerrillas. Ya perdonarás lo que te digo. Nosotros no somos los marines, ni somos, y hasta los marines deben hacer guerras de guerrillas. Quiero decir que nosotros no tenemos toda esa energía que tienen los que tienen estos, los Iberdrolas y todos esos, son los dueños de la situación, ¿no? ¿Tú quieres decir algo? No, simplemente que efectivamente o cronograma non existe. O sea, falabas de guerra de guerrillas e podes falar, bueno, de que tes un amigo alcalde que ten certa sensibilidade e a ver se o convences de que hai que facer algo en algún sitio, ou casualmente un alcalde amigo do presidente da Diputación ou do seu mesmo banderío político, entonces consigue unha subvención para non sei qué, para comprar esto, e logo encarga como un tipo sensible e ten un amigo arquitecto, pues encarga ao seu amigo arquitecto que lle faga non sei qué, e bueno, e se ti te podes colar por aí, ou un arquitecto sensato e un ingeniero sensato, pues tamén o pode, Bueno, en todas as profesións hai xente sensata e insensata, ¿no? Entonces, tamén nos... bueno, pues sí, podes facer algo, ¿no? Pero outra cousa... La sociedad civil, en algunos casos, por ejemplo, en Llobregat, han hecho, son grupos locales, claro, luchando contra un poco es la periferia contra la ciudad, en esto un poco, ¿no? Pero contra el aeropuerto, por ejemplo, y el Delta Llobregat ha conseguido determinado consenso, incluso se cambió el proyecto del aeropuerto, que fijaros qué proyecto es, porque hay una asociación de defensa del Delta Llobregat. El canal del Llobregat que sube arriba, que es Isabel, el canal de Isabel, ese se defiende porque hay una sociedad de amigos del canal. Quiero decir que reivindican el canal antes que la propia administración pública, ¿no? A veces el tercer sector, yo creo que el tercer sector va a acabar siendo promotor inmobiliario, fíjate lo que te digo, o sea, hasta, porque como lo dejamos todo en manos. Sí, yo mañana haré una breve referencia al Llobregat, al Mansa y al TRIA, que tienen esa escala de río, ¿no? Mar, ¿querías comentar algo? No, yo, bueno, en mi caso también me he manifestado más en un terreno teórico, porque no soy una arquitecta que esté presentando un proyecto de planeamiento de unas normas subsidiarias, ¿no? Yo lo que he querido desde el principio es precisamente defender la importancia que el primer paso del cronograma era el conocimiento, es decir, el inventario que se ha dicho aquí, pero de una manera exhaustiva y considerando que también, como nos comentaba Rosa, que el patrimonio para nosotros, las personas del siglo XXI, pues es mucho más amplio que para las personas del siglo pasado, ¿no? Entonces, que también, como nos decía Carlos, el patrimonio yo he sacado la central de Almaraz, igual que puedes sacar pues una iglesia del siglo XVI, ¿no? Entonces, lo primero, tener esa amplitud de miras de qué estamos hablando. Entonces, ya sobre ese patrimonio que tenemos, de alguna manera, conocido, inventariado, etcétera, es cuando tendremos que ver qué es lo que se nos está también pidiendo según los lugares, porque es que no es lo mismo la conservación del patrimonio de un pueblo en particular, que yo he hablado, me gustaba mucho cuando hablabas del patrimonio de las presas, de los poblados de las presas, pero claro, yo por ejemplo he hablado con la gente de Iberdrola, antigua hidroeléctrica, Iberdrola, y les he dicho, pero ¿cómo os habéis dejado tirar una casa de dirección importantísima? Y claro, su contestación ha sido, es que nos la estaban desmantelando totalmente y nos resulta ya mucho más barato tirarla. Entonces, ante eso yo no puedo hacer nada, claro, más que catalogarla, publicarla y decirle, es que es muy importante lo que hacían estos arquitectos, ¿no? Entonces, es que hay cosas, como he dicho desde el principio, también muy diferentes. Cada tema tiene su tratamiento
Y lo que sí también he repetido muchas veces, que si estamos conservando algo, que pensemos en su tutela, es decir, en su mantenimiento, porque si no también es una gran desgracia. Yo ayer leía que en el yacimiento de Resina, en la provincia de Badajoz, ya llevaban el tercer expolio. Claro, el alcalde estaba desesperado. A veces, aquí hay arqueólogos, el iniciar una excavación, también hay que saber cuándo se inicia y si la empezamos, pues tiene que estar muy vigilada, porque si no, esperemos un poco, ¿no? Es mejor que algo no se conozca que existe, que empezar a sacarlo a flote, si no vamos a tener cómo vigilar, etcétera. Es decir, que todo tiene que ir muy acompañado de para qué se hace, cómo se vigila, cómo va a servir, y lo que ya se ha repetido, que la población lo tenga asumido y se identifique con lo que se está conservando. Bueno, yo poco más puedo añadir también ahí. O sea, creo que no coincido con los anteriores en que no creo que haya un organigrama ideal sobre cómo actuar, sino que tendrás que aprovechar cuáles son las mayores fortalezas que se presentan en ese momento y buscar aliados. O sea, en los ejemplos que ponía por la mañana, pues es eso, es una estructura de valor arqueológico del pasado industrial que se alía con protección del paisaje. Y a veces, pues eso, no todo el mundo tiene la misma idea, pero es buscar pactos y entre todos decir, bueno, esto es importante y bueno, aunque no todos coincidamos en determinados aspectos, vamos a evitar lo peor, que es la pérdida, y luego poco a poco se irá definiendo esa gestión. Pero sí, sobre todo es evitar esa pérdida y después ver. Yo creo que sobre todo además entenderlo como un proceso abierto. O sea, todo eso además tiene que cambiar porque nosotros cambiamos y hay que dejar todo esto abierto un poco al cambio y a nuevas interpretaciones, porque si no las historias también se gastan, en cierta manera. Bueno, estamos ya todos cansados, yo creo. No hay un cronograma, pero sí hay un juego de escalas, desde la escala de abajo, desde la rehabilitación posible de cada obra, con esos 20 y tantos mil molinos, con una selección de aquellos más importantes, o los batáns, o de los pesqueiras, o de los caneiros. Por tanto, la necesidad de seleccionar como una escala desde abajo y de poner en valor. Por ahí va el inventario que nos contarán mañana en este sentido. Y luego, a mí me parece que una de las conclusiones de la jornada de hoy es el salto de escala, que es la escala del río, pero la escala del río va más allá del cauce, va más allá de las márgenes. Por eso hemos introducido la primera intervención de mañana, que es la de Rebeca Blanco, con la escala de las fortificaciones. El río es frontera, el Miño es raya seca, de alguna manera es frontera entre países, por tanto toda la parte defensiva de las fortificaciones también forma parte del patrimonio del río, ¿no? Esto es por donde intentamos ir en la jornada de mañana, ¿no? Muchas gracias a vos y mañana continuamos.